Muchísimas gracias a todos por venir, por desafiar primero un sábado, luego el calor, a pesar de que hemos salido abrigados de Madrid con una lluvia allí. Bueno, y sobre todo un honor tener al invitado al que ahora vamos a hacer la presentación, vamos a hacer una charla, un encuentro muy bonito. Sí que es verdad que quiero que pregunten, porque seguro que tienen mil cuestiones de lo que va a hablar y a medida que hablemos de muchas anécdotas de su trayectoria profesional, la privada no tanto, ¿no? ¿Verdad? No. La privada no, pero la profesional mucho porque desde el Quijote, que mañana es se conmemora el Día de Cervantes, él ha hecho las dos adaptaciones, en fin, vamos a hablar de todo eso. También tenemos algún invitado especial, invitada en este caso, Antonia Ortuño, que está por aquí, que luego nos explicará qué es este Quijote, este libro bordado. Luego nos lo explicará. Y también, como no, pues la presencia de todos ustedes, que es lo que hacen que la platea siga día a día. Quiero especialmente agradecer a la Escuela de Cine que ha venido por aquí, que hay alumnos, aquí están, que vienen de Málaga. Muchísimas gracias. También hay grupos en fin, ha venido gente, tengo unos amigos que han venido de Córdoba. Aquí está, saludos. Amigos, familia, vamos, que han venido de Córdoba y no se han querido perder la oportunidad, y luego los habituales que siempre venís. ¿Dónde está la responsable del ayuntamiento? Está aquí, Susana Valero. Susana, por favor, si es tan amable, representando, cómo no, al ayuntamiento y siempre de las fieles que está aquí con nosotros. Susana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? En nombre del Ayuntamiento de Muchas la Virgen de gracias, la Torre, bien. el señor alcalde que no ha podido venir, le excusamos porque Muy bien, estamos pues muchas gracias. Ahora comprendo lo de la torre, que es esto. estamos en una procesión de un santo de aquí, de una barriada de Viña Grande, y entonces están en procesión, por eso no se ha podido llegar. Nosotros encantados de que Muy usted bien. esté aquí y que nos lo haya traído nuestro amigo Moisés. Estupendo, pues muchísimas gracias. Muy bien, Susana, muchísimas gracias. No te vayas, que vamos a darle un pequeño obsequio. Mar Ortiz quería regalarle. Regalo de través. Ah, muchas gracias. Mira, acércate un poquito más ¿Quién para lo ha que lo hecho? vean. A ver, esto es Lo un. enseñaremos. Sí, ven un poquito más para acá si puedes. Mira, Sí, esto sí. es un obsequio que nos hace un. Dejadlo que lo mire un Sí, poco. claro, es un dibujante de Madrid, amigo mío, que pertenece a la Peña Periodística Primera Plana y que hace unos dibujos que son muy trabajados con 4 cositas en este caso, de Manuel Gutiérrez Aragón, Fernando Corella, desde La Concha de San Sebastián, su último libro, El Goya, Sí, todo, y todo. el caos de una bobina que se va de cine, los que hacen cine, aquí está también Emilio y todo el grupo, Xavi Ripolli, está por ahí Jorge, que son los que saben, porque están haciendo una película, que oiréis hablar de ella. Bueno, pues aquí está Manuel Gutiérrez Aragón, y además queda precioso, aquí es bonito. Pues esto es el obsequio que desde M de Mar Cultura queremos hacerte. Muchas gracias. Y quiero aprovechar que está aquí Mar. Ven, ahora me va a matar ella. Pero mira, vamos a poner esto aquí presidiendo. Bueno, yo quería agradecer especialmente. Parece que vas a vender algo, ¿verdad? Sí, sí. Traigo de todo, ¿eh? Traigo de todo. No, yo quiero especialmente agradecer que ha venido una gran amiga, María Roca Elvira Barea. ¿Dónde está? María, ¿qué he dicho? María Elvira Roca Barea. ¿Qué te he dicho, María Roca? María Roca. Bueno, no queda mal, María Roca. Que además, Queda bastante desafiando bien. las molestias de espalda, ha querido venir a hablar con el maestro, y ya aquí ha surgido una oportunidad de que vuelva a la dirección Manuel Gutiérrez Aragón con su novela. Ya hablaremos de todo eso. Yo ya tengo un papel asignado, además. Bueno, gracias, Elvira, por venir. Bueno, yo quería muy rápidamente un apunte, Manuel. Decía Susana, gracias por traer a Manuel Gutiérrez Aragón. Bueno, esto es una labor que venimos haciendo, y los que venís aquí habitualmente a la platea sabéis que es una labor de trabajo. Yo quiero aprovechar el momento para dar las gracias públicamente, lo sabe ella obviamente, a María del Mar Ortiz Tinoco, a M de Mar, no, porque ella es quien hace posible esto. Yo soy aquí un peón, una pieza, Manuel, pero Mar Ortiz es la que día a día hace que esto tenga vida, que te ha gustado mucho la platea, ¿no? Sí, mucho. La verdad es que es una sorpresa, no lo conocía, y la verdad es que es una sorpresa ver tanta gente y el sitio y todos ustedes, por supuesto, pero vamos, para mí es una sorpresa muy agradable y todavía no me he repuesto. El honor es nuestro. Bueno, pues yo quería agradecer a Mar, de verdad que es un orgullo trabajar con ella, es un placer inmenso
quiero que le brindemos un fuerte aplauso porque muchas veces desafiando muchas adversidades hace que esto tenga sentido. Y venimos encantados, Manuel y yo, a estar con ellos. Quería que constara en actas. Si son tan amables de dejarnos a don Manuel y a mí... Muy bien. Muchas gracias. Es verdad, es necesario, porque además los que trabajáis con ella sabéis que el empeño y la profesionalidad de Mar Ortiz. Bueno, pues yo quiero agradecer muy especialmente, antes de presentarme a Manuel Gutiérrez Aragón, dramaturgo, escritor, director de cine, pero sobre todo un muy buen amigo mío, académico de la RAE, también de la Real Academia de las Bellas Artes de Madrid, que haya hecho un hueco en su agenda para venir aquí. La última vez que vino a Málaga fue para ser presidente del jurado del Festival de Cine de Málaga, pero no había venido aquí a la platea, no había venido a tener un encuentro abierto al público. Es verdad que ha estado en la térmica, pero con otras características. No ha dudado en venir. Para mí es un lujo tener, no solamente por el nivel del invitado, yo creo que es de los invitados que han pasado por aquí, ya sabéis que ha venido desde Miguel Poveda, Antonio Najarro cuando era director del Ballet Nacional de España, actores, pero hoy creo que hemos llegado a un punto muy importante y es de tener a uno de los más importantes directores de cine de Europa, a un miembro, un académico de la RAE, pero es que además es un escritor soberbio, tanto de guiones como de escritura. Una de sus novelas, que es la que vamos a también hablar aquí, que es Oriente, acaba de publicarla. Ha querido hacer un hueco para venir aquí y yo quiero pedir un fortísimo aplauso porque a mí me hace una ilusión tremenda tener a Manuel Gutiérrez Aragón hoy con nosotros. Gracias. Vamos a moverle para que no pase, para que el calor no le... Bueno, iremos viendo... Sí, un poquito menos. Sí. Iremos viendo... fragmentos de películas. Este libro, Manuel, es que luego te lo vamos a ver porque vamos a hacer subir después a la autora. Esto que veis aquí, que es una máquina de tricotar y es un ejemplar del Quijote que está bordado. Porque está bordado. O sea, el Quijote bordado luego nos va a explicar Antonia. ¿Dónde está Antonia? Aquí está, aquí, Antonia. Pues luego, cuando hablemos del Quijote, que vamos a tener un apartado para el Quijote con Manuel Gutiérrez Aragón, nos vas a explicar esta joya, este incunable, cómo lo has hecho y sobre todo, qué maravilla, vamos. O sea, y aquí, lo presentamos aquí en Alaurín. Manuel, don Manuel Gutiérrez Aragón, vamos a hacer primero un repaso a tu trayectoria cinematográfica. Pues muchos de los que hay aquí han visto tus películas, los que no ya están tardando, deberes para mañana, coger su filmografía, porque hay películas de todo tipo. Siempre has sido una persona muy bien tratada por el público y por la crítica. En esa línea de cine de autor, pero popular a la vez. ¿Te sientes bien tratado por el cine y por España y por la sociedad cinematográfica cuando ya has demostrado en cine todo? Bueno, yo debería... Bueno, primero, buenas tardes otra vez. Estoy encantado de estar aquí. Estoy encantado de que Moisés me haya invitado y que me deje hablar de vez en cuando, ¿no? Porque si no, Moisés, ahora ya lo dejo a él. Ahora. Sí, ahora lo dejo a él. Claro, sí, Moisés y yo somos muy amigos y por eso puedo decir esta cosa delante suyo, ¿no? No será la única impertinencia que diga yo esta tarde, pero en fin. Un siervo, un lacayo, un amigo. Y la verdad es que sí, me siento... generalmente los directores se quejan mucho de la crítica, ¿no? Y con razón, desde luego. Pero yo sería muy ingrato si hablara mal de los críticos, porque mis primeras películas no tenían suficiente audiencia de público y no hubiera seguido en esto si no llega a ser justamente por la crítica. O sea que mi caso es un poco al revés. A mí me lanzó la crítica, ¿no? Eso no es que sea malo, pero tampoco es que sea para presumir de ello, pero es verdad que mis primeros apoyos, en Berlín, la primera película tuvo el premio de la crítica y siempre me sentí bien tratado por la crítica, además apoyado, porque tampoco iba tanta gente a ver mis películas. O sea que esa es la verdad, ¿no? Podía contarlo de otra manera, pero es que es así. Manuel Gutiérrez Aragón decidió hace unos años abandonar la dirección cinematográfica y dedicarse a la literatura. Sorprendió a todos los que seguíamos su trayectoria porque él decía que el cine me ayuda a estructurar el mundo. ¿Se ha venido un poquito abajo el mundo después de no ser director?
No, es verdad que el mundo, que es verdad que ojalá el mundo fuera como el montaje de cine, ¿no? Esta cosa de estar en tu casa y al ir a la oficina no tener que bajar unas escaleras, coger un autobús, sino que hay un corte, pum. Las elipsis en el cine son fantásticas y ojalá pudieran existir en la vida. Sí, es verdad que cuando uno llega a un plató, te das cuenta que la vida es un caos, que todo es un caos, que nada concuerda, o sea, la realidad está mal contada, ¿no? Y entonces en el cine te das cuenta que aquello hay que ordenarlo, ¿no? Ordenarlo para contarlo. La gracia de la vida es que está desordenada, o sea que en eso consiste, ¿no? Pero esta cosa que la gente piensa, ¿no? Dice, es una película muy, muy sencilla donde las cosas están tal como son en la vida. Nada, mentira. Todo ese desorden en un plató está todo cuidadosamente preparado, ¿no? Y si no está preparado, queda mal. O sea, que las sillas tienen que estar, que se vea bien, que un actor no tape al otro, por ejemplo, al hablar, ¿no? Claro. Todo eso, que en la vida no existe, pues existe en el cine. Eso parece una cosa muy sencilla, y parece una tontería, y parece incluso obvio, ¿no? Pero cuando empiezas a ver cine te das cuenta de que el plano más natural es el plano que está muy preparado. Colocar la cámara, decía Manuel, en sus maravillosos libros. Sobre todo yo recomiendo uno que se llama A los actores, donde hace una reflexión de su relación con los actores, es este, que está además Bárbara Leni. Bueno, pues este libro, todos editados por Anagrama, que por cierto, gracias a Proteo, se me había olvidado que tenemos la opción después de comprar libros de Manuel Gutiérrez Aragón, porque son joyas, son pequeños relatos, algunos otros son ensayos en forma de novela, pero sobre todo son el pensamiento literario de Manuel Gutiérrez Aragón. Bueno, pues en este decía que posicionar la cámara en la primera toma condiciona toda la película, ¿verdad? Sí. Hombre, ahora es un poco distinto, ¿no? Porque la verdad es que el cine, desde que se inventó, solía tener una sola cámara, dos como mucho, entonces tenías que elegir el punto de vista. Elegir el punto de vista en todo, en la vida, ¿no? Es muy importante. Claro. ¿De dónde ves todo? ¿Desde dónde lo miras? Entonces, elegir el punto de vista en una escena, pues está claro que es fundamental, ¿no? Y de ahí ya empiezas a construir el resto de la secuencia. Ahora ya no es exactamente así en el cine, ha variado mucho. Ahora se rueda con varias cámaras, porque las cámaras son más ligeras, son más baratas. El mundo digital ha cambiado, porque antes se rodaba con película y se gastaba, ahora se borra y se puede rodar horas y horas y no sin costo ninguno. Entonces se rueda con muchas cámaras. Y la película se construye más en la mesa de montaje. O sea, se eligen las tomas después. Pero en fin, sigue existiendo. Pero todas esas tomas estarán muy bien, pero al final hay que elegir una, porque solo se ve una, ¿no? De las 10, 18, 20 tomas, la que se va a proyectar es una, por lo tanto, al final el punto de vista tiene que ser uno. Bueno, ese es un cambio de las maneras de rodar, pero al final la manera de contar siempre es la misma, la vida se ve desde algún sitio. Pues la vida que ha visto Manuel Gutiérrez Aragón a través de la cámara es la que nos ha deleitado con muchísimas y buenas películas. Vamos a empezar ahora. Él llega a Madrid, procedente de su Santander de Torrelavega natural, y va para periodista, pero como no había plaza, decidió meterse en la escuela de cine. Y allí tiene de profesores a grandes como Borau, como Carlos Saura. Hemos perdido un gran periodista y hemos ganado un soberbio director, ¿no? Bueno, es verdad que yo he estudiado filosofía y letras y entonces me gustaba mucho el cine, como tanta gente. El cine para la España de los años 60 y 70 era mucho, porque era una ventana al mundo, ¿no? Era donde veías las cosas que pasaban fuera y que en España generalmente no se podían hacer o estaban prohibidas. O sea que el cine era una ventana. Entonces yo me quise matricular en la escuela de cine sobre todo para ver películas que no pasaban censura, claro. Sobre todo películas italianas. Las películas italianas de la época y de cualquier época eran estupendas porque eran de una gran belleza plástica, ¿no? Y al mismo tiempo eran películas muy críticas. Y bueno, era un cine, el cine americano por supuesto era el cine dominante, pero el cine italiano tenía esa belleza o esa búsqueda de la belleza
que a mí me gustaba mucho. Quise matricularme en periodismo, pero estaba cerrada porque había una huelga o por el estilo, y me matriculé en la escuela de cine, pero solo para ver películas, con lo cual fui un poco intruso en la escuela de cine y me miraban, porque era muy difícil ingresar a la escuela de cine, ¿no? Porque había pocas plazas, como es lógico, porque es una cosa reducida, no puede ser como, no sé, como estudiar otra cosa, ¿no? Directores de cine no pueden salir 200 al año, entonces había 4 plazas. Y yo me colé, la verdad es que me colé sin un mérito especial, más bien, pues bueno, porque al último ejercicio era escribir y yo escribía. Total, que me colé en la escuela de cine y me encontré en un sitio raro, extraño, donde todos me miraban como un intruso, porque todos tenían una vida profesional más o menos trabajada ya, o habían trabajado en alguna película y tal. Y a mí me costó mucho aprender a construir una imagen, y me di cuenta lo difícil que es construir una imagen. Es muy difícil construir una imagen. Escribir, bueno, pues todo el mundo aprende a escribir en la escuela, pero a encuadrar, a colocar las cosas, los actores, los personajes, es bastante difícil. Y luego hacer que eso continúe, ¿no? Pues vamos a ir viendo. Tenemos aquí pido un fuerte aplauso al equipo técnico que tengo de espalda, perdonad que desde la espalda, pero no tengo mejor ángulo. Sobre todo porque me van a ayudar, vais a perdonar si hay algún problema técnico por parte mía, porque vamos a ir viendo escenas, sobre todo lo que a partir de este punto que ya hemos conocido cómo llega al mundo del cine Manuel Gutiérrez Aragón, va a ser un anecdotario. Lo vamos a pasar bien porque vamos a hablar de muchas curiosidades que pueda explicar. Y es que Manuel Gutiérrez Aragón está escribiendo sus memorias. Y yo le he pedido que por favor se las quiero presentar. Pero eso no quiere decir que las publique. Claro que las va a publicar y con anagrama. Ya verás. ¿Me dejarás que yo te presente el libro? Sí, si quieres lo presentamos entre otros sitios aquí. Bueno. Eso es una promesa que hacemos. Bueno. Una promesa que hacemos. Bueno. Qué maravilla. Eso no estaba... Entonces ya sé que tengo que hablar bien de esto, no vaya a ser que luego salga... Bueno, entonces vamos a hablar de la primera película que tú debuta como director con una película que se llama Habla Mudita. Habla Mudita con Kitty Mamber, que debuta también, hace de una chica muda, sí. Y con José Luis López Vázquez. Curioso cómo consigue el papel López Vázquez. Explícanos, por favor. Bueno, yo era un director debutante, por lo tanto no tenía nada que enseñar. Y López Vázquez entonces era la estrella. Yo creo que era López Vázquez y Landa eran los dos. Y Sacristán, que eran los actores. No, Sacristán todavía no. Sacristán era un actor de comedia, bueno, pero no tenía la altura de López Vázquez o de Landa, ¿no? Que eran muy cotizados. López Vázquez había hecho una película con Carlos Saura y entonces ya estaba a caballo entre el cine de autor y el cine de comedia. En fin, era el actor popular, ¿no? Entonces había que convencerle para que aceptara, porque tenía muchas ofertas, para que aceptara hacer una película con un debutante como era yo, ¿no? Entonces Elías Querejeta, que era el productor, nos llevó a cenar al Mesón de Fuencarral, a los 3, con la esperanza de que yo convenciera a López Vázquez, que menudo era peor Landa, Landa era todavía más difícil. Luego vamos a hablar de Alfredo Landa, luego van a descubrir. Entonces me preguntó, ¿y tú qué tal director eres? Pues por el momento no sabemos qué tal seré. Bueno, total que le interesó el guión. Al que le había interesado de verdad el guión, el primer guión que yo escribía, El primer guión, porque yo nunca he escrito así guiones para enseñar, sino que ya era cuando sabía que aquello caminaba. Me acusaba siempre luego mis amigos de decir, tú siempre 3 en raya, hasta que no está 3 en raya no. Pero es verdad, porque ¿para qué iba a escribir guiones que luego no se iban a hacer? Entonces, eso lo escribí porque ya Elías Querejeta lo iba a producir, y para poder vender la película llamó primero a Fernando Fernán Gómez, que es el que a mí me gustaba. Y Fernando Fernán Gómez estaba rodando el Quijote, justamente estaba rodando un Quijote en México. En México con Cantinflas. Sí, con Cantinflas, sí. Casi Cantinflas, que era Sancho, era casi más importante que el Quijote, ¿no? Pero en fin, aparte que es un Quijote raro. Se han hecho muchos Quijotes, pero era un Quijote raro porque Fernando... Esto es un paréntesis, ¿no? Sí. Fernando tenía el problema de que no le gustan los caballos, pero no digo ya que no sepa o no sabía montar a caballo, es que no quería ni acercarse a un caballo porque pensaba que le iba a morder. Entonces
en esta película se ve estas cosas que pasan en tantas películas de caballeros y de armaduras y de caballos, y es que se le ve a Fernando, que ya en fin, tenía cierta edad, andaba no con dificultad, pero en fin, andaba despacio, pero cuando se sube al caballo se baja esto, como ya es otro, entonces ya el caballo da cabrioles, tú sabes que allí dentro no puede estar Fernando Fernández, ¿no? Bueno, entonces cierro el paréntesis. Total, que como no lo hizo Fernando Fernández Gómez, intentamos que lo hiciera López Vázquez, que era mucho más popular que Fernando, desde luego. Pues se cumple ayer 30 años de la muerte de Cantinflas, precisamente, uno de los más grandes cómicos que ha existido en el mundo. Y decía Cantinflas, precisamente, de López Vázquez, que era uno de los mejores cómicos. Volvemos a las películas, retomamos ahora, les facilito la labor a mis compañeros también, porque volvemos a la filmografía. Bueno, después de Habla Mudita, que tuvo el premio de la crítica de Berlín, vieron otras dos películas precandidatas al Oscar, que como serían después Sonámbulos y Demonios en el Jardín. Viene el guión de Furtivos, Las largas vacaciones del 36, Camada Negra, ya te empieza a hacer un nombre porque consigue en Berlín el Oso de Plata la mejor dirección, y tuviste ya el reconocimiento con Camada Negra, una película difícil en un momento político complicado, ¿verdad? Bueno, Camada Negra recoge el momento justo de la transición española, ¿no? Todavía existía censura, existían las bandas fascistas que atacaban. De hecho, la película luego cuando se puso le pusieron bombas y de todo. No se pudo estrenar en la mitad de España, ¿no? Y la película estuvo prohibida, pero según íbamos presentándola otra vez a censura, la iban aprobando trozos, ¿no? Y Borau, que era el productor, la verdad es que tuvo el coraje de decir, aquí no se corta nada. Entonces había un chantaje. En aquella época había un chantaje que funcionaba siempre. A Saura siempre le funcionó muy bien. Y es que si la película iba invitada a un festival internacional y le daban un premio, entonces la censura luego no se atrevía tanto a cortar, claro. Porque decía, pero si a esta película le han dado un premio, ¿cómo vamos a cortarla? Entonces hacíamos una especie de pequeño chantaje. Y luego el público era muy colaborador, el público de entonces era muy colaborador, digamos, ¿no? Porque siempre veía más cosas de las que había en las películas. Eso ya luego con el tiempo desapareció, no tenía más remedio que desaparecer, pero es verdad que hubo un tiempo en que el público y los directores en España tuvieron mucha complicidad, ¿no? Y con Camada Negra hubo mucha complicidad, aunque hubo muchos problemas para su exhibición. Manuel, estamos viendo imágenes de Furtivos, ¿las podemos volver a poner si eres tan amable? Furtivos igual, Furtivos es una película prohibida luego por completo. ¿No? Dirigida por Borau, pero bueno, la iba a hacer yo porque era una historia que yo tenía, una historia de bosques, que era la que me iba a mí, ¿no? Una historia que yo tenía para hacer. Y Borau acababa de hacer una película muy americana, con actores americanos, muy cara, que había tenido muchos problemas de producción. Y entonces, como a todos los directores, después de que hacen una película y la película no va bien, enseguida quieren hacer otra, a ver si sale mejor, ¿no? Y entonces me pidió el guión, que era para mí, y yo se le di a él. Y él hizo Furtivos, que es una película muy de bosques, que me iba a mí. Es una película, además, se empezó a rodar sin haber terminado el guión, ¿no? Y además tú escribiste el guión pensando en el papel que interpretó Lola Gauss, era en principio para Ángela Molina. No, para Lola Gauss no, era no de Lola Gauss, sino el que hace Alicia Sánchez. Perdón, Alicia Sánchez era para Ángela Molina, sí. Que a ti ya te Ángela Molina fascinado. Entonces no era, no existía todavía como tal Ángela Molina, y a mí le hicimos una prueba y me fascinó, me pareció fantástica, ¿no? Pero tenía que cortarse el pelo. Y entonces, porque en la película... Fijaos lo que puede cambiar ese detalle, entonces, el devenir. Y entonces ella dijo, no puedo cortarme el pelo porque tengo firmado un contrato para hacer otra película después y no le da tiempo al pelo a crecer. Entonces no puedo cortarme el pelo. Y entonces ya buscamos a otras, lo hizo Alicia Sánchez muy bien además, pero bueno. Ahí empieza pero entonces yo me quedé ya con la cosa de hacer una película con Ángela Molina. Sí. Y esa fascinación por Ángela Molina se transforma en el momento en que puede en tres películas, sobre todo importantísimas porque reflejan los particulares demonios o particular visión de la vida que tiene Manuel Gutiérrez Aragón con El corazón del bosque, Demonios en el jardín y La mitad del cielo. Son películas muy particulares, muy de autor. Concretamente El corazón del bosque es una película en la que lo que tú escribes es
esa fascinación por el bosque como elemento de tu vida. Sí. Bueno, el bosque es muchas cosas. El bosque es una metáfora de la vida, ¿no? Es un laberinto, es un sitio donde te puedes perder, un sitio donde hay brujas y demonios, y al mismo tiempo es un sitio de gran belleza plástica, ¿no? Esa película se rodó. Rodar en el norte es muy complicado. Rodar en el norte de España, que es muy bonito, los bosques, las montañas, el mar, todo es bonito, pero rodar en el norte es dificilísimo porque, mira, en el cine ya se hace de todo, ¿no? Tú puedes, sobre todo con los efectos digitales, haces de todo. Haces una batalla y ya no hay soldados porque son todos digitales. Pero en el cine todavía no está inventado el que si hay La luz. la luz, o sea, si hace sol y si unos planos tienen sol, los otros no pueden tener sombra, y si unos planos tienen sombra, los otros no pueden tener sol porque no pega, no tiene raccord. Entonces rodar en el norte, rodar el corazón del bosque fue terrible, ¿no? Porque pasa eso, ¿no? Que cuando quieres que haya cuando empiezas una secuencia, siempre tienes que elegir. Esta secuencia la vamos a hacer con sol o con sombra. Entonces, miras a ver qué día va a hacer y entonces según eso, porque luego ya no puedes cambiarlo, ¿no? Entonces yo recuerdo El corazón del bosque como una maldición. Al final rodábamos todo a partir de esta hora, la hora bruja, porque entonces ya estábamos seguros de que ya había sombra, de que podía haber sombra, ¿no? ¿Te pasó lo mismo con esta que estamos viendo, que es Demonios en el Jardín? No, Demonios en el Jardín no, porque la rodamos en Madrid, que ya el cine ya es, perdón, el tiempo ya es más estable, ¿no? Pero rodar en el norte, que es muy bonito, es complicadísimo, porque eso no está inventado todavía. Tú no puedes cambiar un plano que está rodado con sol, tú no puedes hacer sombra. Y un plano con sombra todavía le puedes camuflar un poco, pero no mucho. Aquí ya hay los planos cortos sí. Planos cortos tú los iluminas con sol y con sombra. Pero un plano general no hay manera. Aquí ya hay alumnos y alumnas de cine. Tomad nota de esta masterclass que nos está dando. Estamos viendo Demonios en el Jardín. Los demonios particulares, qué bonito título además, de Manuel Gutiérrez Aragón. Aquí ya cuentas con Ángela Molina y tienes a una excelente actriz que es Ana Belén también. ¿Cómo fue incorporar a Ana Belén aquí en este papel en dos? Bueno, yo creo que la película ya nació para enfrentar, en fin, para poner juntas a Ana Belén y a Ángela Molina, porque son dos maneras de interpretar completamente distintas, ¿no? Ángela es toda pasión y fuego, Ana es más fría, más distante, tiene un mundo que tienes que descubrir, más un arca cerrada, ¿no? Tiene misterio. Ana Belén tiene misterio. Y tiene una frialdad muy atractiva. A mí siempre nos gustaba mucho Ana Belén, la verdad. O sea, como mujer, ¿no? Y como actriz. Y Ángela era un poco lo contrario. Entonces, la película yo la inventé ya. O sea, lo primero, siempre hay una imagen primera, o un momento primero, una chispa, ¿no? Y entonces, la chispa primera de Demonios del Jardín es: hagamos una película en que tengan que intervenir Ana Belén y Ángela Molina. No era fácil, ¿eh? No era fácil, no porque ellas se llevaran mal, que por cierto tampoco se llevaban bien, pero sí que coincidieran porque eran actrices que siempre estaban trabajando, ¿no? Entonces era complicado. Ángela Molina ya había trabajado con Buñuel. Buñuel eligió a Ángela Molina después de ver trozos de Camada Negra, digo trozos porque yo creo que la película no la vio entera nunca, pero vio el trabajo de Ángela Molina y se quedó suyo, porque además le eligieron una secuencia que estaba muy bien Ángela, y entonces ya Ángela ya era una actriz internacional, ¿no? Y Ana hacía de todo, teatro, cantaba, o sea que tampoco tenía una agenda fácil, entonces combinarla de las dos era... Y luego era el debut de Imanol Arias. Manuel Arias, entonces, yo tenía otro actor, lo hemos visto antes ahí. Hicimos pruebas, los castings son importantes, siguen siendo importantes, ¿no? Hicimos un casting, yo tenía otro actor, pero luego Imanol es muy coqueto, Imanol Arias, y entonces jugó mucho con la cámara, a mí me gustó que jugara con la cámara, vamos. Y entonces pues dije, pues este que va de chulo. Muchos han debutado con él, después veremos, le preguntaré después, Ana de Armas,
debuta con él y luego explicaremos cómo se fija en ella. Seguimos muy rápidamente porque tenemos muchas cosas, sobre todo cuando tengan una pregunta, por favor, díganlo porque me gustará que le preguntemos cosas. Bueno, vamos pasando. Por fin puede contar con un actor al que le escribía los guiones porque era una de sus debilidades, Fernando Fernán Gómez. La figura de Fernando Fernán Gómez, el actor, el director con el que Fernando Fernán Gómez más veces ha trabajado fue con Manuel Gutiérrez Aragón. Y ahí está con Maravillas, Feroz. ¿Cómo fue el primer contacto con Fernando Fernán Gómez? Y sobre todo, ¿cómo era Fernando Fernán Gómez de profesional y en el trato contigo? Bueno, vamos a ver. Yo me había quedado siempre con la cosa de que habla mudita, me hubiera gustado que le hiciera Fernando Fernán Gómez, ¿no? Yo había pensado, siempre piensas en un actor cuando escribes. La mitad del cielo, por ejemplo, es la primera vez que está... La primera vez fue Maravillas. Mm. Entonces, ahí Maravillas sí pensé en Fernando cuando escribía el papel. Yo ya me imaginaba el personaje, ¿no? Cómo lo iba a hacer. Fernando era un gran actor de teatro, por supuesto, ¿no? De teatro inmenso. Y de cine también. Pero sobre todo para papeles, como diría yo, también un poco ambiguos, ¿no? Un poco papeles un poco que tenían un lado trágico y dramático, pero también un lado de humor, ¿no? Bueno, un poco como era él. Y luego él era muy hosco, es verdad, pero al mismo tiempo era un hombre estupendo para charlar entre plano y plano, ¿no? Entonces, la primera película que hicimos juntos fue Maravillas. En La mitad del cielo, Ángela Molina te confiesa que tenía sueños eróticos con Fernando Fernán Gómez. Bueno, es que yo intentaba que ella, digamos, tuviera una cierta química con el actor que era Antonio Valero. Y Antonio Valero es que para mí solo me inspira sentimientos fraternales. A mí el que me atrae es, qué vergüenza, Manolo, qué vergüenza. A mí el que me atrae es Fernando Fernán Gómez. Joder, pues es que no, tiene que gustarte este otro, que es el que te toca. Entonces, bueno, así es la vida. Hay un momento en que intentas... Antonio Valero era, vamos, no sé si le conocen, Antonio Valero era un actor estupendo de teatro, a mí me gusta mucho en teatro. Y los actores buenos, siempre dicen que hay una diferencia entre los actores de teatro y los actores de cine, es mentira. El actor que es bueno en teatro también es en cine. Sí. Y el actor que es bueno en cine es bueno en teatro. No hay diferencia, porque los actores de teatro que tienen un exceso de teatralidad son malos también en el teatro, porque tienen demasiada teatralidad, ¿no? Un actor bueno, y además en el teatro tienen que desplegar más recursos, claro. ¿No? En el cine les ayuda la cámara, pero en el teatro, o sea que un actor bueno es un actor bueno de teatro. Entonces Fernando Fernán Gómez y Antonio Valero eran buenos en el teatro. Bueno, el debut, yo les recomiendo que lean las memorias de Fernando Fernán Gómez, del Tiempo Amarillo, porque... son maravillosas, como están explicadas, pero ahí, por ejemplo, puedo contar en 30 segundos el debut teatral, que antes lo hemos comentado en el tren, así lo explicamos, el debut teatral de Fernando Fernán Gómez, que luego fue una auténtica referencia en el teatro, fue, y lo explica con mucha comicidad, le dan la posibilidad de debutar con un papel mínimo en una obra de teatro donde el director de la obra está de actor. Y entonces su papel era... Su primer papel en el teatro era en María Guerrero. Él entraba en escena, había un grupo de gente, entre los que estaba el director de la obra, y él decía, ¿van a tomar algo los señores? Entonces ellos decían, sí, por favor, un whisky. Y él decía, ¿con hielo? Pues sí, ahora lo traigo. ¿Qué pasaba? Que lo explica con mucha gracia. Dice... Llego yo allí con mi aire zangolotino y cuando llega, dice, veo los focos, veo aquel elenco y veo el público lleno y me bloqueé. Y se queda así, todo lo largo era. Entonces, claro, aquello no avanzaba y le dice el director, supongo que habrá venido a preguntarnos si queremos tomar algo. Y él va y dice, sí. Un whisky, por favor. Con mucho hielo. Ya se puede retirar. Ese fue su debut teatral, fue así. Lo explica con una gracia. Dice, cuando yo salgo, me quería morir, me puse a llorar.
Ese era el gran Fernando Fernán Gómez en su debut. Bueno, es que es verdad que... Es una bonita historia. Fernando, que luego ya no quiso hacer más teatro, llegó un momento que dijo que no quería hacer No me más teatro. extraña. Dijo, no, además él No, disimulaba, ¿no? Porque decía, no, es que yo no quiero hacer teatro porque no sé qué. Porque a él nos gustaba mucho en el teatro, hizo obras memorables. Sí. Y decía, no, es que a mí no me gusta que me miren mientras trabajo y tal. Bueno, pero la verdad verdadera era que es que los actores cuando tienen cierta edad, la mayoría, a Landa también le pasó, pierden memoria. Y en el teatro eso no se perdona, ¿no? No, porque además... Entonces yo he visto a Fernando Fernán Gómez quedarse bloqueado en el teatro. En el cine no pasa nada, porque si te olvida algo, repites y ya está. Incluso no hay absolutamente ningún problema de que si no improvisan o lo que sea. Pero en el teatro no hay manera, ¿no? Entonces, haciendo una obra del enemigo del pueblo, Sí, de Ibsen. que era estupenda, hecha por él, estupenda. Hay un secreto de los actores y de todo el mundo. Tú no puedes pensar antes de salir a escena qué vas a decir. Si piensas qué vas a decir antes de salir a escena, se te puede bloquear la memoria. Igual que tú, cuando ves a una persona que conoces, tú no puedes empezar a pensar cómo se llama este, porque entonces se te olvida. Sino que tienes que empezar a hablar y te sale, ¿no? Entonces, normalmente. Entonces este dijo, un día fue a salir y dijo, ¿cómo empiezo yo esta escena? Y ahí se bloqueó. Y nada, se echó el telón y se acabó. Entonces, Fernando Fernán Gómez tenía mucho miedo siempre a quedarse en blanco en el teatro y decidió que no, pero nunca lo contó. Nunca. El actor siempre disimula que está enfermo y siempre disimula que no tiene memoria. Pero claro, se ponen enfermos y a veces pierde la memoria. Y Landa es lo mismo. Landa de un día para otro, dijo, me acuerdo que siempre íbamos a tomar unos vinos a un sitio que se llamaba Torres Blancas, en Madrid, y me dijo, no voy a hacer la serie que tenía. Y digo, ¿qué te pasa? Pero que... Dijo, no, pues no. Entonces, días después dijo, mira, es que no, porque aprenderse además una serie, eso es tremenda, ¿no? Empiezas poco a poco, todos los días, además, o sea, que son párrafos muy largos y ahí sí que no es como en el cine, ahí te lo tienes que saber porque si no, claro, no funciona, ¿no? Y son párrafos muy largos y mucho tiempo de rodaje, de grabación, ¿no? Entonces, Landa de un día para otro dijo que no lo hacía más para las series. Y Fernando en el teatro, en el cine es distinto, porque en el cine además se espera mucho entre plano y plano, mientras se ilumina y tal, y hay tiempo para repasar. En El Rey del Río aparece Alfredo Landa. Ahora hablaremos más de Landa en su faceta en El Quijote. Vamos a ir avanzando. Llega una película que se llama Visionarios. Visionarios es una película que les recomiendo a todos, es una de las preferidas que tiene Manuel Gutiérrez Aragón, que habla de un hecho real de la visión que tiene un grupo de gente de la Virgen. Sí, son unas apariciones que hay... A ver, en tiempos turbulentos, pues la Virgen se suele aparecer, ¿no? Entonces en España, cuando se proclamó la República, que era una república, digamos, que laica y que se hizo la separación entre la Iglesia y el Estado y tal, entonces hubo unas apariciones igual que las que hubo en Lourdes, en la Francia, y por supuesto en Fátima, ¿no? Fátima, cuando la República Portuguesa, que también era laica, entonces enseguida hubo unas apariciones muy oportunas. Solo que en España la Iglesia no se creyó aquello, ¿no? Y entonces las prohibió. En Lourdes prosperaron y en Fátima prosperaron, pero aquí no. Entonces, bueno, pues trata un poco de eso, de esa época, de la época de la República, en que había unas apariciones. O sea, todos los personajes son históricos y toda la historia es histórica. No es una película que no es que fuera mal, pero vamos, de luego tampoco fue. Pero tú fue estás bien. satisfecho con ella. A mí es de las que más me gusta, sí. Carra Lejalde, Eduardo Noriega, Emma Suárez, Marta Etura, ¿no? Un reparto maravilloso. Sí, y Carra Lejalde, que lo hace muy bien. La verdad es que todo el mundo dijo, ¿por qué no sale más Carra Lejalde? Pues no sabe, porque antes de hacer la película tú no sabes quién va a estar bien y quién va a estar mal, ¿no? Entonces, Carra Lejalde es el que mejor está. ¿Cómo hace un director para revertir eso, ¿no? Que tienes las esperanzas puestas en un actor, una actriz,
y resulta que el que te está dando más juego es otro. ¿Se puede reconducir o hay que ceñirse y que...? No, es muy difícil. En una película es muy difícil reconducir. Primero, una película tú no la ruedas por orden, o sea que ya no tiene remedio. O sea, no. Me acuerdo que Vargas Llosa un día le propusieron hacer una película y dijo que sí, ¿no? Dirigir una película. Entonces, que era basada en una obra suya, en Pantanal y las visitadoras. Ajá. Entonces la rodó y dijo, oye, esto del cine, Manolo, qué cosa más rara. O sea, que una vez que haces aquello ya no se puede cambiar. Digo, pues no, no es como una novela. ¿No? Entonces, tú puedes rectificar algo, puedes volver a rodar un plano, como mucho una secuencia, pero claro, toda la película no se puede volver a hacer, ¿no? Entonces, y sobre todo, tú no ruedas por orden. Entonces, si un actor no te convence, pues mala suerte. Él descubre a Ana de Armas, ahora mundialmente famosa. ¿Cómo fue encontrar a Ana de Armas para Una rosa de Francia? Bueno, Rosa de Francia es una película que se rodó en Cuba, toda se rodó en Cuba, es una película de época, sucede en los años 40 o algo así, en Cuba. La rodaba con Perú Gorría, que es un actor que siempre me gustó mucho, y había un papel de una chica joven que... En Cuba los actores, igual que los músicos, son estupendos. Allí, o sea, mires para donde mires, salen actores o cantantes estupendos o músicos estupendos, ¿no? Entonces, yo tenía otra chica, pero haciendo el casting, pues apareció, hicimos a prueba una chica que se llamaba Ana Celia, se llamaba entonces, no sé, se llamaba Ana Celia, sí, se llamaba. Y se sigue llamando. Entonces, sin terminar la prueba, dije yo, esta chica es un tesoro. Esta chica, vamos a la otra le vamos a dar otro papel secundario, pero esta tiene que hacer la película porque esta es estupenda, ¿no? Y efectivamente se comió a todo. Era muy mal vista por sus compañeros. Bueno, además no tenía, ella era estudiante de arte dramático. Entonces, en las escuelas de arte dramático de casi todos los países, mientras haces el curso, normalmente no puedes trabajar profesionalmente porque se mezclaría demasiado y no les dejaban. Entonces ella tuvo que elegir, cruel decisión, si hacía la película o seguía estudiando, porque además la enseñanza dramática en Cuba es muy buena, y al final eligió hacer la película, ¿no? Y ya antes de que la película se estrenara en España, solo con los 2 o 3 que la habían visto, ya la estaban llamando. Lo que pasa es que enseguida en España empezó a hacer una serie porque ya necesitaba dinero. Bueno, en Cuba lo del dinero es primordial, como en todas partes, pero allí más, porque además no solo cobras tú, sino que tienes que ayudar a tu familia. Y entonces Ana de Armas eligió hacer una serie, que era aquella del internado, y dejó de hacer películas. Pero la empezaron a llamar, todos los directores la empezaban a llamar después de ver la película. Todos la querían y luego cuando terminó, cuando ¿a ti te propuso que continuar contigo en alguna sí, otra no, dijimos sí, pero no, aparte que ya no hacía cine, pues tampoco siempre se te ocurre una película para hacer con un actor, ¿no? La vida que te espera, de 2004, es una película donde está Marta Etura, Luis Tosar y Juan Diego, rodada en... Y una vaca, acaba de salir la vaca. Y una vaca. El personaje más importante es la vaca también. Que dio trabajo, ¿no? La vaca. Sí. Dio trabajo. La vaca además la vaca se cansa mucho. El papel se lo hacen bien, pero se cansa mucho. Había varias vacas, para que no se nota que son vacas distintas. Y esas vacas además, le tenía un miedo atroz Juan Diego a las vacas. Juan Diego, que hace de vaquero, digamos, no sé, tenía pánico a la vaca, sí, la pobre vaca no hacía nada, no tuvo nunca una mala respuesta para nadie. Entonces, pero bueno, para eso se es actor y se disimula, ¿no? Y en cambio, Clara Lago... No, es que el problema de Juan Diego es que es un actor o una persona urbana, ¿no? Entonces son de los que piensa que el campo está lleno de enemigos que te persiguen y te van a matar, ¿no? Era buen actor, ¿verdad, Juan Diego? Juan Diego era estupendo, sí, estupendo. También venía del teatro. Claro, ahí se demuestra una vez más que los actores buenos no solo son de series, sino que también son de teatro. Claro. Y decía Marta Etura y Clara Lago, que eran las dos actrices. Clara Lago empezaba entonces, sí, había hecho una película con Manuel Uribe. Y aquí empezaba. Ahora, Clara Lago, siempre recuerdo que, claro, ahora
los actores niños tienen mucha protección, ¿no? Claro. Los animales también, con perdón por la comparación. Pero, vamos, se protege mucho más a algún animal que al actor, ¿no? Enseguida viene una sociedad protectora de animales que si el caballo no se puede cansar y tal. Y entonces, Clara Lago, entonces, estaba muy bien pensado. Yo siempre la recuerdo con dos, llevaba siempre un profesor, que era el profesor que le daba clase para que no perdiera sus cursos, y un cuidador o cuidadora. Entonces siempre la recuerdo con unos tacones así, tremendos, pero siempre rodeado de profesores, ¿no? Que no eran del cine, eran de sus cosas. Y bueno, y se les daba bien en los descansos, lo explica todo muy bien aquí en este libro a los actores, en los descansos, ¿qué hacían ellas dos? Ordeñar vacas. Sí, la verdad es que son muy... Todos los actores que trabajan en la película son muy profesionales. Es que, vamos a ver, hay una cosa que la gente no sabe y que conviene saberse. Un actor no solo puede saberse saberse su papel y hacer su papel. Un actor tiene que tener muchas más cosas que rodeen el papel que hace, ¿no? Claro. Para tener más teclas que las que va a tocar, ¿no? Entonces, eso se nota, luego en las películas se nota, ¿no? Entonces, ellos aprendieron a hablar en pasiego, cosa que en la película no sale, aprendieron a ordeñar, aunque se podía trucar y hacer que fueran las manos de otro, pero lo hacían ellas. Entonces, el actor tiene que ofrecer al director y a la película o a lo que esté haciendo un abanico, muchas más cosas que las que tenga que hacer luego en escena. Eso es bueno para él y para la película. ¿No? Un poco el cine clásico hacía eso. Los actores hacían de espadachines, estudiaban hípica, es decir, que todo eso se mantiene. Bueno, la última película que decide hacer Manuel Gutiérrez Aragones, Todos estamos invitados, con un tema de ETA, con José Coronado, una película donde destaca sobre todo Óscar Jaenada en un papel muy brillante y que para ti es uno de los mejores actores, ¿verdad? Sí, Óscar Jaenada a mí me hubiera gustado. Si hubiera seguido en el cine hubiera hecho más películas con él. Y es un actor muy camaleónico, que se estudia mucho. Haciendo Todos estamos invitados hubo un problema con él terrorífico, y es que como que tenía que hacer de etarra, se fue en San Sebastián a todos los bares entonces todavía existía ETA. A todos los bares a ver sales y no sé qué, y poco a poco se fue convirtiendo casi solo le faltaba la metralleta. Entonces, un día se presentó en la oficina diciendo: no, yo quiero cambiar el personaje porque el personaje tiene que ser más duro y más radical y tal. Y yo digo, este se va a enloquecer, ¿no? Y bueno, al final las aguas volvieron a su cauce. Menos mal. Una película que era en un momento complicado de ETA. Sí, porque todavía yo recuerdo estas cosas del cine, ¿no? Recuerdo de haber estado rodando en unas calles del barrio viejo de San Sebastián. Pues no estamos rodando no fabricamos una manifestación, pero casi, ¿no? Y era un acto así, más o menos, que tenía violencia de ficción en la película. Y tuvimos que interrumpir el rodaje porque venía una manifestación de verdad que pasaba por allí, ¿no? Además, es que maneja muy bien lo de las manifestaciones. O sea, cuando hay un espacio coral, ¿no? Donde hay acción en la calle, lo maneja muy bien, como demostró, por ejemplo, en una serie, Semana Santa. Es un documental, una película documental que se llama Semana Santa en Sevilla. Una película en donde quería reflejar cómo se vivía la pasión por la Semana Santa y donde se dio cuenta lo difícil que es rodar pues con helicópteros porque apagaban los cirios, ¿no? Bueno, entonces ahora ya no existía ese problema porque ahora los drones son más manejables, ¿no? Pero entonces era el helicóptero, claro. Entonces era la madrugada y los helicópteros, pues, las exigencias siempre del director diciendo, no, más bajo, y claro, se meneaban las velas, empezaron a menearse las llamitas, se iban a apagar con la cosa del helicóptero, ¿no? Y yo recuerdo que la prensa de Sevilla al día siguiente dijo, que protestó, ¿no? Protestó del helicóptero y decían, Apocalipsis Now sobre la madrugada. Pero luego ya cuando vieron la cosa se dulcificó. Se dulcificó. Porque esas imágenes son muy bonitas y además ¿estás contento con esta incursión en el documental de algo tan específico? Bueno, el documental la verdad es que
cuanto menos se toque la realidad, o sea, entonces no hay nada más que es lo que sale en Sevilla, ¿no? que es los pasos y nada más. No hay ni comentarios, ni más música que la que canta la gente, ni hay más nada, ¿no? La labor, bueno, podríamos seguir hablando de más películas, pero acotamos, ha hecho guiones Los Pazos de Ulloa para televisión, con Gonzalo Suárez, pero también tenemos unas imágenes de Sevilla, de Andalucía, de Málaga, de Andalucía, que fue un encargo, ¿no? Andalucía de cine. Andalucía de cine. Ahí, ¿qué es lo que...? Qué bonitas imágenes de Málaga, ¿verdad? De noche. Además, ¿qué es lo que era como un...? Están muy tratadas. Son imágenes... ahí empezaba... Ahora todas las imágenes se tratan, ¿no? Digitalmente, pero aquí Juan de Brón trajo unos técnicos ingleses para que, digamos, colorearan, cambiaran, saturaran o quitaran color o pusieran en las imágenes. O sea, que todas las imágenes están tratadas. Digo porque ahora ya se hace, pero entonces empezaba. Ha tocado Manuel Gutiérrez Aragón, como ven, todos los palos. Por supuesto, ahondar en la filmografía, tanto en televisión como en cine de Manuel Gutiérrez Aragón, es toda una aventura donde se aprende un montón. Vamos a hacer un paréntesis antes de ir a la parte del Quijote que nos va a ocupar hasta el final. Sobre todo, preparen preguntas y si quieren preguntar algo, háganlo. ¿Sí? ¿Hay por ahí una pregunta? ¿Sí? Hay una pregunta por aquí. Mira, ¿hay micrófono? Sí, a ver, ahora te acerca. Y ya. ¿Tienes micrófono ahí? Sí. El micrófono es de... Ah, sí, por aquí. Ah, no hay. Bueno, si te pones de pie, por favor. Buenas tardes, señor Gutiérrez Aragón. Enhorabuena por tu trayectoria. Gracias a eso podemos conocer muchas cosas del cine. Yo creo que allá atrás no le oye, como no te... No hay micrófono de mano. Bueno, mira, ponte aquí. Es mi amigo además, Rafael, con lo cual le puedo pedir, por favor, que se ponga aquí y dirígete más a ellos, que también... Decirle de luego que enhorabuena por su trayectoria, que gracias a personas como usted y todo, conocemos el cine, el libro y muchas cosas. Soy muy amigo de Moisés por su trabajo, me ha regalado muchísimos libros. Entonces me regaló uno y me llamó muchísimo la atención, y era sobre las costumbres y manías de director, de los actores. De los actores. Es cierto esa realidad de que hay una manía, no sé cómo, por ejemplo, que el que quiera beber agua tiene que ser la misma agua. Tiene que las manías, ¿no? de los actores. Es cierto. Bueno, vamos a ver. Los actores, sí, Rafael, gracias. aunque sean importantes, hay actores que incluso encargan las películas para él, ¿no? Películas de pues yo sé que Douglas llamaba a los directores para Kubrick o así, para que le dirigiera. Pero a pesar de ser actores importantes, que son unos pocos, los que son importantes y sobre todo los que no lo son, es gente frágil. Un actor siempre es gente frágil, aunque sea muy importante, aunque mande mucho. Landa o López Vázquez o Fernando Gómez, digo, entre nosotros, ¿no? Pueden elegir lo que quieran, pero luego cuando se ponen delante de una cámara, pues tienen, bueno, pues es gente que tiene frágil en el sentido de que dependen de muchas cosas. O sea, que aunque estés de mal humor o te duela la tripa, tú tienes que hacer de guapo, de guapa y seducir y sabértelo. Por ejemplo, el caso del Quijote, tener que decir todos esos párrafos que dice Don Quijote encima de un caballo, dándote un sol de muerte, con una armadura que pesa mucho, con una lanza. Con una lanza a la mano. Y a una edad. El otro un escudo y una rienda que no sabes dónde poner y sabértelo, y saberte aquello, ¿no? Pues entonces es gente frágil. Y la gente frágil siempre tiene muchas supersticiones. Tiene muchas cosas, aunque sepa que las supersticiones... Entonces sí, hay gente que necesita la pata de conejo, ¿no? Y bueno, pues sí, es gente con manías. Muchas manías prefabricadas, pero que te sirven para distraerte y no pensar en las cosas gordas, ¿no? El otro día con Tamames, que es muy buen actor también, ¿no? Entonces estuve con él antes de que saliera ahí en esta cosa que hizo. Y yo digo, ¿y cómo te metes ahí en eso y tal? Y no estás nervioso. Y me dijo, no, porque
para no pensar en eso, en que tenía que salir en el Parlamento a leer aquello, pienso en otro problema que tengo, era un problema familiar, y entonces ese problema que tengo familiar me hace Que no piense en otro. que no piense que es otro que tengo que hacer. Entonces los actores que tienen que salir a dar la cara, pues si están preocupados con que tienen que beberse el agua de las Islas Fiji porque si no, no les gusta, pues entonces se distraen. Vamos, se ayudan, ¿no? ¿Y se puede decir cuál es el actor más o actriz con más rarezas con el que has trabajado o lo dejas para las memorias? Pues todos tienen sus rarezas. Generalmente, Porque has trabajado con todos los más grandes del mundo. sí, entonces, no, todos tienen sus manías. Yo pienso que todos tienen sus manías. En el teatro más, ¿eh? Sí, ¿no? En la serie no les da tiempo a tener muchas manías porque tienen que espabilar, ¿no? Pero en fin, los actores buenos, que no son esos, ¿no? Los actores primero. Hay algunos que necesitan concentrarse mucho, Claro. otros no, tienen que desconcentrarse. Por ejemplo, Juan Luis Galiardo. Juan Luis Galiardo era lo contrario de la concentración. El actor, por ejemplo, el actor de concentración por antonomasia es José Luis Gómez. José Luis Gómez necesita antes casi estar como en una capilla, como los toreros, antes de salir a la plaza. José Luis Gómez, les situó, es el que hacía en la película La familia de Pascual Duarte. Y luego fue director Actor de Teatro La Abadía, es un excelente actor. Ahora está en Madrid con Ana Belén haciendo Romeo y Julieta se despierta. Se despiertan, sí. Bueno, decías. Bueno, entonces, Está lloviéndole, lo movemos un poquito, me sabe mal, porque te está lloviendo, yo creo, un halo divino. ¿Te importa? ¿Me No, está lloviendo? porque te va a poner. ¿Lo ponemos un poquito más para adelante? Ah, ¿O queda muy, no. queda bonito? Fenomenal. No, yo por él. A mí me parece un plano precioso, vamos. Bueno, decías, que, José hay algunos que necesitan mucha concentración y otros pues necesitan distraerse con, por ejemplo, Juan Luis Galiardo tenía una costumbre terrible, ¿no? Y es que dedica los planos. Entonces, hay un momento siempre entre el motor y la acción que es la claqueta. La claqueta es que se toma delante de los actores. Entonces él cogió la costumbre de dedicar los planos, ¿no? Algunos. Entonces decía, este plano va dedicado a la maquilladora que tanto me cuida y no sé qué, no sé cuántos, y entonces ya le podías dar acción. Pero eso es lo contrario de lo que es un actor. Un actor normalmente necesitas un espacio de silencio para meterse en el personaje. No puedes dispararle así, venga tú, dale. ¡Acción! Bueno, Pilar Miró era bastante dura con los actores, ¿no? Sí. Ella sobre todo trabajó en televisión y yo siempre recuerdo con Ala Belén, justamente, con Ala Belén, un actor le tienes que motivar un poco, ¿no? Un actor le tienes que motivar un poco, sobre todo para una escena de emoción, pues tú tienes que contarle algo y tal, no sé qué, yo qué sé, meterle un poco en situación, ¿no? Tú, el actor, el director. Pero yo siempre recuerdo a Ana Belén, a Pilar Miró, decirle a Ana Belén en una noche en un descampado, diciendo, a ver, avanzas hacia cámara, ahora lloras. Claro, entonces, ¿cómo va a empezar a llorar un actor así si por las buenas, ¿no? ¿Y tú tenías alguna técnica para motivar a tus actores o les dejabas libertad? ¿Has sido duro tú con los actores? No, duro no, pero exigente sí. Porque además el actor, hay una cosa que la gente se cree y es que, sí, muchos directores se creen que se dice, bueno, tú un poco hazlo a tu manera. No, el actor lo que agradece es que tú le des las pautas exactas de lo que quieres, ¿no? Entonces, tienes que ser exigente con los actores si tú eres exigente contigo mismo, ¿no? Claro. Pues a eso vamos a ir al apartado del Quijote, porque el Quijote tiene... pues mientras preparan los compañeros el bloque Quijote, por favor, van a preguntarte de la escuela de... Qué bonito que hayan venido. Un fuerte aplauso, porque han venido de Málaga una escuela de jóvenes futuros directores. Bueno, qué maravilla. A ver si se oye bien. Hola. Sí. Bueno, yo soy Paula Olivares, vengo de la Escuela de Cine. Estoy estudiando el máster de interpretación. Y básicamente mi pregunta es, ya que has trabajado con tantos actores como de la vieja escuela, ¿no? Que es como nosotros lo llamamos, que vienen del teatro y han tenido pues todo ese aprendizaje, ¿cómo ves a la nueva generación de actores, estos actores que venimos ahora tan jóvenes, que hacemos
cine, series, que no pasamos por ese ámbito teatral. ¿Cómo ves ese cambio de trabajo a la hora de tratar con un director o con el mismo equipo técnico? Si lo has podido ver desde dentro o si lo has podido ver como... Pues tengo un colega que ahora trabaja con gente joven y me ha estado contando más o menos un poquillo ahí. Quiero tirar la pregunta. Entiendo. Muchas gracias. Entiendo. Muy bien, muchas Hombre, gracias. Buena pregunta. Vamos a buena ver, pregunta. yo he trabajado con actores que no eran actores, jóvenes sobre todo. Bueno, Ana de Armas, la propia que empezaban, Tela ¿no? Molina. O yo que sé, o Pirri, que era, en Madrid era un actor que no era, no era actor, y hacían de sí mismos. Entonces, la gente con un buen director de casting, ¿no? y sobre todo para las series, lo que pasa es que se elige a un actor o actriz con unas características que son justas las del personaje, ¿no? Claro, eso está bien y está mal. Está bien para la serie, por supuesto, y para el actor, porque dices tú, bueno, vamos a ver, necesito un personaje que es muy simpático, que hable andaluz, que sea rubio y ágil y que sepa montar caballo. Bueno, pues entonces se va reduciendo, Claro. entonces aparece ese actor o esa actriz que es rubio y que sabe montar caballo. Bueno, pues entonces, claro, eso ya es muy justo el personaje con la persona, ¿no? Hombre, un actor al final, eso está bien como comienzo y está muy bien para la serie y tal. Luego el actor necesita hacer más cosas que son las que él no es, porque eso ahí está la gracia, ¿no? Ahí está la gracia, en hacer lo que tú no eres, ¿no? Entonces ya eso es una preparación personal y para eso están las escuelas de actores, que son bien buenas y hay muchas, ¿no? Entonces, ¿por qué un actor, yo vuelvo a insistir, que no debe saber hacer solo aquello que va a hacer en ese personaje, sino muchas más cosas? Entonces, yo pienso que el actor, aparte de saber conducir y esgrima... Aparte que es bonito para el propio actor, ¿no? También sí. tener... Hombre, ahora en eso vienen mucho mejor preparados que antes, ¿eh? O sea, ya quisieran José Sacristán y tal estar preparados ahora, por ejemplo, para hacer los musicales. Los actores ahora saltan, corren, cantan... Entonces antes no sabían cantar, ni esgrima, ni nada de eso. Sabían hacer con mucha ayuda, sabían hacer algo, ¿no? Entonces ahora esa preparación, o saber inglés, yo qué sé, o cantar. Sí, pero por ejemplo hay una cosa que... Eso sí, ahora, ya todo lo demás, yo pienso que eso viene ya de prepararse para la vida, ¿no? Sobre todo de leer, de ver. Más que de ver, yo pienso de leer historias, no sé. Pero vamos, los grandes, o sea, Pepe Sacristán o aquellos que dices tú de la vieja escuela, muchos nunca habían pasado por ninguna escuela, ¿eh? Era de la escuela de la vida, que no es poco. Sí, pero un tema eterno. ¿Por qué no vocalizan los actores actualmente, y antes se entendía perfectamente Alfredo Landa cuando hablaba? Como director Eso que ha estado... eso yo pienso que es un problema gordísimo y que desde luego es una exigencia de los actores y sobre todo de los directores, y es que se les entienda, porque eso al final va a crear un problema. Porque además es que a los actores extranjeros, como están doblados, se les entiende todo. Y entonces en las series a mí me parece impresentable que a los actores se tiene que entender. Y entonces no tiene nada que ver la realidad con interpretar. La realidad ya sé que no se nos entiende cuando hablamos, pero a un actor se le tiene que entender todo. Y eso es una autoexigencia que tiene que tener el actor y también el director, ¿no? Porque eso va a convertirse, si no, se está convirtiendo. Se está convirtiendo. Hay un cierto rechazo al cine español porque no se entiende. Y eso es un problema, porque la película es buena, pero ya no, la gente no la quiere ver. Es que no entiendo. Pues eso esta es la realidad. Abierto que ese problema no es nuevo, porque yo lo tenía con Ángela Molina. ¿Sí? Sí. ¿Y qué le decías? Sí. Pues yo lo que hacía, yo la doblaba por ella misma, pero decir, esto se dobla porque no se te entiende. No se te entiende nada. Qué bien. Bueno, más preguntas, sí. Por aquí, así. Qué bien que os animéis a preguntar. Porque, bueno, primero, ¿estáis disfrutando de la charla? Aquí es maravilloso. ¿Puedo pedir un fuerte aplauso mientras llega el micro para don Manuel Gutiérrez Aragón? Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Manuel y Moisés, por esta charla que me está encantando. Mi pregunta va relacionada con el cine dentro de la escuela. Yo estoy representando un programa que se llama Aula de Cine, que llevamos el cine a las escuelas de Andalucía, desde infantil hasta secundaria. Y cómo ves que el cine se trabaje, el audiovisual, desde la educación.
Eso sería una de las preguntas. Y la segunda sería qué película de todo su recorrido pues sería recomendable para trabajarla didácticamente dentro de, bueno, pues de una escuela, ¿no? De una escuela, de la didáctica. Nosotros trabajamos cine y trabajamos películas llevándolas con una propuesta didáctica. ¿Y qué película suya sería recomendable en este sentido? Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel. Buenas Pues, preguntas. hombre, me parece muy interesante ese planteamiento porque hay que ver que hoy que el consumo del audiovisual, no digo ya de cine y de ficción, sino el consumo del audiovisual es total y que no se esté preparando, que no se prepara la gente para ese consumo de imágenes que hay, o esa invasión de imágenes. Las imágenes vienen por todas partes, vienen en la tele, pero vienen en los móviles, vienen en todo, ¿no? Entonces, yo pienso que tendría que haber mucho más enseñanza didáctica, mucho más enseñanza de aprender a ver imágenes, ¿no? Y valorar las imágenes. No solo como herramienta de ayuda para estudiar historia, por ejemplo, ¿no? Sino en general, en sí mismo, porque tú dices, coño, hay que ver, se estudia, bueno, cada vez menos, pero en fin, historia de la literatura y aprenden quién es Lope de Vega. Pero lo que se trata todos los días es una invasión en nuestra vida de imágenes, una invasión excesiva seguramente de imágenes, y tendría uno que estar más preparado para verlas con cierta distancia o con cierta visión crítica, ¿no? O sea que eso me parece siempre interesante, aparte de lo que es en sí mismo, que lo que tiene el cine de ayuda para la historia, ¿no? Para aprender historia o literatura o lo que fuera. Entonces eso, yo veo que ahora hay bastante gente que se ocupa de eso, ¿no? Fernando Lara, me acuerdo que hizo una propuesta para el Ministerio de Educación de lista de películas que se podían ver. En Francia, yo he estado en muchos institutos franceses donde, por ejemplo, para la enseñanza del español se utiliza películas. Sí. O sea que En Suecia se utiliza también. Creo que hay más que aquí. Y justamente en el mes de junio estoy invitado a un curso de la UNED que trata de eso, ¿no? De las películas y la enseñanza. Yo creo que eso, yo no soy de la enseñanza, ¿no? Pero creo que tendría que tener más presencia. Pero fíjate, más que para la enseñanza, para defenderse de las películas, o sea, porque la invasión es tremenda, ¿no? Entonces tener un espíritu crítico frente al mundo de la imagen, yo creo que sería interesante. O sea que eso cae sobre todo sobre los enseñantes, ¿no? Y la película que recomendaría, ¿no? Ha dicho la pregunta que la película. Hombre, yo no sé si una película entera, pero hombre, las películas que tratan de la transición, ¿no? Como Demonios del Jardín o Camada Negra y tal, pues seguramente la transición, que ahora siempre se habla tanto de si sí o si no, si es una transición perfecta o imperfecta o lo que fuera, pues entonces esas películas yo pienso que tratan más que un periódico o una revista o una sección de historia, se ve lo que pasaba, ¿no? Aunque solo sea, yo pienso que las películas muchas veces más que la historia es el testimonio de la moda, de la manera de moverse, de las costumbres de pareja, del pelo que se llevaba. Con perdón por señalar. Que se llevaba, dicho bien. Entonces yo pienso que eso es una cosa casi que llega sin pensar, ¿no? Y que eso interesa bien. Más que la ficción, lo que tiene el cine en sí mismo de testimonial. Toda película lleva dentro un documento. Es que precisamente me ha dejado el balón botando, como se dice en fútbol, porque yo tengo el honor de ser paralelamente, no nos conocíamos aún, miembros de Film Historia, el Centro de Investigaciones Cinematográficas. En 1985, mi gran tutor y ya fallecido José María Caparrós Lera, íntimo amigo de Manuel Gutiérrez Aragón, crea Film Historia en Barcelona, que pretendía hacer la investigación del cine, de la historia a través del cine. Cine e historia, no cine histórico, cine e historia. Cómo el cine refleja episodios de la historia. Pero fíjate, perdón que te interrumpa, no tanto por lo que cuentan, que también hay películas históricas que son estupendas, los ingleses hacen unas películas históricas estupendas, pero es lo que cuentan. Pero yo digo, no, pero más allá de lo que cuenten, lo que enseñan, ¿no? El reflejo. La manera de comportarse, de moverse el cuerpo, los tabúes que había antes y que ahora ya no existen. Bueno, eso es una especie de documento
que Exacto. el cine tiene y que muchas veces la literatura no tanto, aunque también, ¿no? Por supuesto. Pues Filmhistoria nos unió al principio. Y yo recuerdo mi primera entrevista, él no se acordará, pero mi primera entrevista en radio, me dieron Radio Rubí, lo escuchaba el Rubí, en Barcelona. Yo hacía un programa de cine, Pantalla Gigante, se llamaba, poco original, Pantalla Gigante, un programa de cine que era muy modesto. Y la primera entrevista dije, no, además de la cartelera y poner bandas sonoras, y le pedí a Caparrós, me da el teléfono de Gutiérrez Aragón, no había móviles, por supuesto. Y la primera entrevista te hice a ti. ¿Sí? Sí, Pues me fíjate. estoy enterando ahora. Pues Has tardado. se me ha puesto la piel de gallina, no me he nunca acordado. nunca me lo habías Sí, contado. sí, no, en el año 85, 86. Estabas esperando contármelo aquí delante. Pues sí, delante de mi gente, de mis amigos malagueños. Pues sí, mi primera entrevista fue a Manuel Gutiérrez Aragón. O sea que fijaos si me une. Ahora yo ¡Estaba quedaría- predestinado a venir aquí! Y ahora yo quedaría bien diciendo, ahora me acuerdo, pero no tengo ni la menor idea de aquella entrevista. Pues para mí fue mágico aquel encuentro. Bueno, Elvira, ¿eh? Bueno, y tanto que tenía pelo y melenaza, además. Un día os enseñaré fotos mías con pelo. ¿Quién ha dicho miedo? Elvira. Una pregunta quería yo hacerle a Manuel. La última película suya, si no recuerdo mal, es de 2007, pero si es de 2006, 2007, Sí, pero por ahí. por ahí andaremos. Y bueno, uno cambia porque quiere, pero una pregunta tonta. Este cambio que ha habido en el lenguaje cinematográfico a plano por 3 segundos, es decir, durando cada plano 3 segundos y ya es largo, es incompatible con películas como las suyas. Es decir, ese cambio de lenguaje cinematográfico. Estoy pensando, por ejemplo, en La mitad del cielo, que es una película que a mí me encanta, ¿no? Esa forma suya pausada de narrar, etcétera, ¿no? Es el nuevo lenguaje cinematográfico a uña de caballo. Y encima, además, ese mundo rural suyo tan importante, el bosque como esa realidad tan envolvente, etcétera. Yo soy de pueblo también, que ya es un escenario ajeno por completo a la mayor parte de los espectadores. Es decir, hasta qué punto esos dos factores, ese cambio en el estilo del lenguaje cinematográfico y esa ausencia de referentes en el mundo de la naturaleza, no han influido en su decisión de no seguir Hombre, te rodando. debían llevar a ti a las escuelas de cine, porque eso es un cambio radical que no se habla de él. O sea, hemos tenido que venir aquí a hablar con Elvira Laurín para que alguien hable de eso, ¿no? Y eso es un cambio radical, pero radical, porque el lenguaje siempre es algo más profundo que las historias que cuenta, ¿no? Porque las historias, bueno, siempre son un chico que cuenta a una chica, pero ahora puede ser un chico que cuenta a otro chico, pero generalmente eran... Entonces, pero el lenguaje, eso es lo profundo digamos, del pensamiento, ¿no? Entonces, el cambio, lo que tú dices, ahora se rueda con muchas cámaras, como he contado yo antes, ¿no? Entonces, eso permite un lenguaje muy picado que está hecho para fascinar y seguramente un poco para que no piensen mucho. Entonces, esa otra manera de contar pausado, ¿no? que teníamos, pues el cine italiano que mencionaba antes, o mis películas y tal, pues ha cambiado por completo. Hombre, las series no es tanto, pero en el cine se lleva un lenguaje muy picado desde muchos una multiplicidad de puntos de vista. Parece un diamante, ¿no? Las facetas de un diamante. Sobre todo las películas de acción, claro. Entonces, yo, por supuesto, estoy por un cine más basado en la Con un historia lenguaje y más en la interpretación, ¿no? Ahora, la interpretación, digamos, puede ser menos importante justamente porque el lenguaje está las cámaras están muy picadas. A mí no me gusta, ¿no? No me gusta. Sí, a ver, voy a hacerles una pregunta. Sé que ya llevamos 1 hora, ¿eh? ¿Tienen prisa? Porque No, es llevamos 1 hora y media exactamente. bueno, no, pero hemos empezado más tarde. Vamos a hacer una pregunta más, pero es que hay que hacer primero una mención al libro que nos ha traído Antonia y sobre todo tiene 4 anécdotas especiales del Quijote que mañana celebramos el Día de Cervantes. Con lo cual, vamos a agilizar, nos vamos a pasar un pelín de tiempo. Me vas a perdonar, Mar, pero es que lo tenemos que hacer porque no nos vamos a ir sin conocer el Quijote. Y entonces, yo sé que lo están pasando muy bien, o al menos yo... ¿Tú estás a gusto, Manuel?
Hombre, las 3 primeras horas creo que estaré a gusto. A ver, ¿había una pregunta por ahí? ¿O? Sí. Buenas tardes, muchas gracias, don Manuel, por su presencia aquí, ¿Dónde estás? Que no te veo. por la cantidad de experiencias y de cosas que está contándonos, de historias o personajes que no son a todos conocidas, pero lógicamente siempre hay un trasfondo para todo eso, ¿no? A mí, como escritor, me gustaría preguntarle también una cosa. Usted, aparte de escritor, también es guionista y director de cine. Entonces, como director de cine, usted agradece también, a propósito de lo que se ha dicho antes del lenguaje, el poder hacer una película a partir de una novela, por ejemplo, o que le den directamente un guión, digamos, para poder hacer una película. ¿Cómo se siente más cómodo? ¿Qué le gusta más? Bueno, vamos a ver, la literatura tiene muchas más imágenes que el cine. La literatura está llena de imágenes. Yo cuando he dado clases algunas veces en alguna escuela de cine y he visto que los alumnos, sobre todo los alumnos de ahora, veían películas pero no leían, digo, pero vosotros no sabéis que es que para este oficio nuestro lo fundamental es leer. Si es que está lleno, o sea, el mundo de la literatura está lleno de imágenes, ¿no? En cambio, las imágenes de cine son una silla es una silla, pero no es la multiplicidad de sillas que puede tener un pasaje literario, ¿no? Entonces, una novela siempre es más rica para llevar al cine, pero también es más difícil. Sobre todo, hay una gran diferencia entre Estados Unidos y Europa en cuanto a las novelas. Las novelas, sobre todo anglosajonas, son muy para el cine, ¿no? Y además, en casi todas las películas americanas se parte de una novela. Para que en vez de ser una novela gloriosa, porque aquí cuando se habla de adaptaciones siempre se piensa en Ana Karenina, ¿no? Pero no. En Estados Unidos se coge una novela, no muy conocida quizá, y se lleva al cine, y luego a partir de ahí se hace lo que se quiere y puede ser una película importante o no. Entonces, la cosa reverencial que hay con la literatura en Europa quizá no se tenga tanto en Estados Unidos, y pues Faulkner hacía guiones de cine y tan contento. Y aquí, en cambio, llevar una novela al cine es porque la novela ya ha tenido mucho éxito y entonces lleva al cine. No es el caso de otras cinematografías. En realidad hay un secreto profesional, y es que para adaptar una novela al cine, la cosa más difícil es que se coge y que se deja, ¿no? Porque siempre pensando que es una novela interesante para llevar al cine. Pero la literatura europea moderna no es muy para llevar al cine en términos generales, ¿no? O sea, llevar al cine una novela de Javier Marías pues es difícil, porque es otro mundo. La literatura, estamos hablando, generalizando mucho, ¿no? En cambio, las novelas anglosajonas, inglesas o americanas, ya casi son un guión de cine, ¿no? Permiten un guión. Entonces, un buen guión, sin un buen guión no se puede hacer una buena película, eso está claro. Entonces el guión tiene más tiempo, puedes darle muchas vueltas, más barato de hacer, a los guionistas les paga peor que a los directores, y entonces se les puede dar muchas vueltas. Pero de un mal guión no sale una buena película. No hay un director que le dé la vuelta. Gracias. Vamos a abordar ya el último tramo rápidamente, porque hay que preguntarle a un académico de la RAE que es cineasta, ¿qué aporta a la Real Academia un hombre como Manuel Gutiérrez Aragón en la Real Academia, el cine? Por ejemplo, el término berlanguiano sería una de las aportaciones que hizo Manuel Gutiérrez Aragón en la Academia, ¿no? En la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que en el diccionario todo el mundo está siempre muy obsesionado con las palabras nuevas y no nuevas. La verdad es que eso tampoco es tan importante. Lo importante de la academia y de la lengua es el mecanismo de la lengua, no el que haya una palabra nueva en el diccionario, no, que es en el fondo, pues sí hay. En la academia hay un filtro, que es si la palabra aparece mucho en Google, ¿no? Pues entonces es que la palabra se utiliza. Si aparece mucho, quiere decir en la prensa, en las novelas o en la lengua popular, entonces la palabra se adopta al diccionario, pero simplemente porque aparece mucho, ¿no? Claro, porque aparece mucho. Entonces se tiene en cuenta eso, se tiene en cuenta cuántas veces ha aparecido la palabra poliamor, porque ahora hay que tener en cuenta que el diccionario de la lengua, afortunadamente,
es un diccionario que tiene en cuenta la aportación latinoamericana. Podríamos, o amigobio, todas esas cosas, no son palabras quizá que muy españolas, pero sí latinoamericanas. Entonces, por eso aparecen. Pero en fin, el filtro siempre es la frecuencia, ¿no? Pero no me acuerdo qué... No, términos desde la como aportación no, entonces, como cineasta claro, a la entonces Real es que en principio en la academia se es renuente a hacer, digamos, de nombres propios, a hacer un adjetivo, ¿no? Un sustantivo. Entonces, hay los clásicos, kafkiano, barogiano y galdosiano, pero no se acostumbra a sacar un sustantivo o un adjetivo de un nombre propio, porque ya se supone que eso lo hace la gente, ¿no? O sea, que no se suele admitir. Entonces, no querían berlanguiano porque pues ya se sabe que de Berlanga, berlanguiano, ¿no? Claro. Y lo puede hacer cualquiera sin que esté el término reflejado en la... Pero han ocurrido dos cosas. Uno, que berlanguiano sí estaba en los diccionarios italianos y... Si está en los italianos, como no va a estar en los españoles, ¿no? Y luego que ya, como no se va, esto ya lo digo, no quisiera que me escucharan en la Academia Española decirlo, y es verdad que como ya el diccionario no es en papel, sino que el diccionario es digital, ahí ya cabe todo. Ahí entra todo. Bueno, 5 minutitos para... tenemos que acabar y si después da un poquito de tiempo porque... Es que tenemos aquí a una invitada que ha venido y es necesario, aunque sea 2 preguntas. El Quijote. El Quijote empieza... el Quijote de Miguel de Cervantes es la serie que realiza Manuel Gutiérrez Aragón para Televisión Española. Dificilísimo adaptar un guión que era de Camilo José Cela, pagado a precio de oro, donde además tiene que reestructurarlo todo Manuel Gutiérrez Aragón porque... era como una fotocopia del Quijote y tiene que adaptarlo. 1000 problemas y sobre todo, ¿cómo le viene la posibilidad de hacer una serie que no estaba en su idea? No estaba en tu idea, en ese momento, ¿verdad? Bueno, se supone que los clásicos españoles son difíciles de adaptar, son quizá por un exceso de reverencia, ¿no? Eso no se toca porque es una cosa casi religiosa, tocar el Quijote mejor que esté donde está, ¿no? Y no llevarlo al cine, pero bueno, no es el caso de otras cinematografías que llevan sus clásicos al cine, porque el clásico ahí sigue para que se lea, ¿no? El Quijote no es tan difícil de adaptar, al fin y al cabo, porque he dicho muchas veces, porque es un libro de aventuras y porque además es un libro que tiene cierta gracia. Eso, digamos, es discutible porque... perdón, estas son algunas adaptaciones... Fue un bestseller... sí, ya estoy viendo. Estas son algunas adaptaciones, la del Quijote de... El Quijote ruso, que es muy buena, a mí me gusta mucho, sí. No alguna, pero me gustaría que pudiéramos ver alguna de las de Manuel Gutiérrez Aragón con el título El Quijote de Miguel de Cervantes, para no mezclar. Estas son algunas de las interpretaciones cinematográficas. Los rusos, como no tenían esta reverencia nuestra por el Quijote, no sé qué, lo alteraron y termina con los molinos, que es lo suyo, ¿no? Claro. O sea, la película termina con Don Quijote en los molinos, no al principio. El Quijote no es un libro tan difícil de... Hombre, lo que pasa es que es muy largo, eso es distinto, ¿no? Pero no es tan difícil de adaptar. Yo me acuerdo de niño ver la adaptación al Quijote de Rafael Gil, que en blanco y negro, que pues a mí me pareció estupenda, ¿no? Porque era un libro, porque era una película de aventuras, ¿no? Un señor que iba a un caballo, eso, o sea que tampoco es tan difícil. Otra cosa es que la actitud de la gente siempre es muy reverente, ¿no? Y además muy exigente. Yo siempre pienso, muchas veces dicen, no, pero eso el Quijote no es así, como si lo hubieran leído. Esta es la película. Bueno, vamos a empezar con la... No, es que esta es la película. Vamos un poquito más de tiempo. Esta es la película. Vamos con la serie que se llama El Quijote de Miguel de Cervantes. Este es el caballero Don Quijote. Digo para situar porque le quiero preguntar cómo la dificultad que tuvo para conseguir que Fernando Rey hiciera del Quijote cuando se negaba en absoluto. Sancho Panza era Alfredo Landa, pero Fernando Rey costó, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno,
Ya he dicho antes que tampoco es tan difícil llevar el Quijote al cine, con cierta libertad, ¿no? Desde luego no he dicho antes que lo difícil de adaptar una novela es que se deja y que se coge. Pues el Quijote, fíjate, ¿no? O sea, que mucho más, ¿no? Pero la verdadera dificultad del Quijote es que el público, sobre todo en España, acepte que Don Quijote es este actor, ¿no? Eso Porque es todos prácticamente es inaceptable, ¿no? Todo el mundo dice, no, pero ese no es. Entonces, bueno, yo hice mucho casting, pasaron por allí muchísimos. ¿Todos? Todos los Raval, grandes actores. Héctor sí. Alterio. Eso se llevó un poco en secreto para que no fuera luego, digamos, un peyorativo para el actor el que no haber elegido a Paco Raval o algo así, ¿no? Pero se necesitaba sobre todo, ahí está uno de los secretos, esto que hablamos antes de pronunciar bien el castellano, un actor que hablara bien el castellano, ¿no? O sea, que pronunciara bien. Que se le entendiera. Que se le entendiera y sobre todo que fuera capaz de darle sentido a párrafos muy largos, ¿no? No es tan fácil. Y Fernando Rey era un hombre culto y leído que evidentemente va a decir. Lo que pasa es que, claro, el Quijote siempre, para llevarlo al cine, siempre hay una contradicción horrible y es que para hacer todas las cosas que tiene que hacer Don Quijote, de montar y todo eso, tiene que ser un actor joven, ¿no? Es como Romeo y Julieta. Romeo y Julieta solo pueden hacer actores mayores para decir todo aquello, pero al mismo tiempo tienen que tener 15 años, claro. O sea, contradicción insalvable. Entonces, el Quijote lo tiene que hacer un actor robusto, capaz de montar y todo eso, pero al mismo tiempo con el suficiente recorrido profesional para poder decir aquello con sentido, no solo aprenderlo, sino decirlo con sentido. Bueno, Fernando Rey montaba a caballo, eso sí, igual que Galiardo, montaba a caballo, y cosa que no todos lo saben. Y desde luego era capaz de aprenderse todos aquellos párrafos. Para que es un trabajo duro, porque hay que, como ya he contado bastantes veces, Fernando Rey, como todos los actores, tenía dos armaduras, una armadura de hierro, ¿no? la real, y otra que era de plástico, que no pesaba nada, ¿no? Pero los actores necesitan ponerse la de hierro, porque si no se lo creen, ¿no? Para decirlo, para estar motivados, necesitan tener la de verdad, ¿no? Porque si no se creen todo aquello. Entonces, Fernando Rey se ponía aquella armadura de hierro, se ponía encima del caballo. Yo siempre le amenazaba a Fernando Rey que iba a un día a publicar todas las cosas que él decía encima del caballo antes de dar motor de acción, ¿no? Porque lo primero que decía es que siempre es, este caballo me odia, bajarme de aquí, yo no puedo más, estoy harto. Con ese sol, decía, ¿no? Con ese sol manchego pegándole. Sí, además. O sea que es un trabajo duro, era un trabajo duro. Pasamos a otro fragmento porque hay que preguntar Sancho Panza. Sancho Panza es Alfredo Landa. ¿Hubo rivalidad entre Fernando Rey y Sancho Panza a la hora del protagonismo de... otro fragmento de la serie, por favor. Bueno, Sancho Panza está interpretado así como era difícil que el público aceptara cualquier actor para hacer Don Quijote, porque decía, no, ese no, pero no se parece, no, ese tampoco, porque todo el mundo tiene las imágenes de Doré, ¿no? Claro, cuando realmente las imágenes de Cervantes leídas tampoco era un señor ni tan, sí, viejo y avellanado, sí, pero vamos, tampoco tenían por qué ser el Greco, ¿no? Claro. O sea, tampoco. Pero en fin, las imágenes son las de Doré. Y entonces siempre decía, no, ese no puede ser. Pero en cambio, la aceptación de Alfredo Landa era al revés. O sea, si todo el mundo se preguntase a cualquiera quién tiene que ser Sancho Panza, pues decían Alfredo Landa. O sea, que Alfredo Landa fue inventado antes del Quijote. ¿Sí? O sea, que ese sí. ¿Y cómo llevo en algún momento de la serie? Bueno, en principio, para convencer a los actores, el contrato, eso siempre es muy importante. El contrato era que Alfredo Landa y Fernando Rey tenían la misma importancia, ¿no? Y de hecho luego aparecen los dos juntos en la cabecera de los títulos. Pero la verdad es que Alfredo Landa con el rodaje duró meses, ¿no? 8 meses, me parece que era. Entonces, era mucho tiempo. Ahora las series se hacen con más rapidez. con más rapidez. Pero se iba dando cuenta que el personaje importante era Don Quijote, claro. ¿No?
Y sí, ahí se cabreó un poco. Es que era muy especial, Alfredo Aranda. Bueno, les dejamos la serie y hacemos un apunte muy rápido de la película, porque años después, en 2002, Juan Luis Galiardo interpreta al Quijote y ahí Carlos Iglesias, que recordemos vino aquí a la inauguración de La Platea, interpreta a Sancho Panza. ¿Te costó mucho convencer a Juan Luis Galiardo? Un hombre muy complicado. No, así como hubo muchos candidatos voluntarios para hacer el Quijote serie, para hacer el Quijote película, el Caballero de Don Quijote. Se llamaba el Caballero de Don Quijote porque Cervantes en la segunda parte llamaba el Caballero de Don Quijote, no el ingenioso hidalgo, porque ya Don Quijote ya no es un hidalgo, sino que es un caballero porque le han armado caballero. Entonces, bueno, lo de Galiardo, yo recuerdo, siempre le queríamos que adelgazara. Galiardo parece que era muy fuerte. Era ¿no? un tío robusto. Entonces, sí. aunque adelgazara, seguía siendo... Un día apareció en la oficina y, sin decir nada, delante del mundo empezó a desnudarse. Y entonces dije yo, ¿qué haces? Dice, no, mira, he llegado hasta aquí y de aquí no paso. Era para que viera que había adelgazado, ¿no? Bueno, total, que yo, Galiardo siempre decía, bueno, yo no sé si vas a hacer buen Quijote, pero como loco ya estás, pues entonces ya eso lleva al ganado. Pero estaba literalmente, o sea, tenía problemas psíquicos. Sí, de siempre. Y, Lo que pasa es que lo cultivaba y tomaba muchas medicinas. Entonces, él era un actor muy loco, evidentemente, y muy disparatado, pero muy profesional. O sea, profesional es que se sepan los diálogos y que esté a la hora para maquillarse, ¿no? Entonces, Galiardo era... O sea, a los actores se les puede consentir todo, caprichos y de todo, pero hay que exigirles profesionalidad, que es que sean puntuales y que se sepa que el diálogo. ¿No? Es verdad que estuvo Galiardo sabía el diálogo. Es verdad que estuvo a punto de matar a Charlton Heston. Bueno, vamos a ver, Galiardo estudió conmigo en la Escuela de Cine de Madrid, entonces él empezó muy pronto porque tenía un físico impagable, ¿no? Entonces él empezó en el cine de guapo y de galán, de galán internacional, porque daba muy bien a la cámara. O sea, esa cosa que los operadores agradecen siempre, que es un actor o actriz al que le pongas donde le pongas la cámara, aquí, arriba, no sé qué, dan bien, ¿no? Entonces, Galiardo daba bien, siempre. Ángela Molina también, era de las actrices que le pongas donde ponga la cámara, no importa la luz, porque la cámara, los objetivos, agradecen aquella cara, ¿no? Entonces, Galiardo empezó a ganar dinero siempre desde cuando nadie tenía un duro, porque empezó a hacer películas, en Italia muchas, por el físico. Entonces empezó muy pronto, tenía muchos problemas psíquicos, ya familiares, y fue deteriorándose. Entonces, un día, estando rodando en Noruega en la nieve, pues tenía que sacar a Charlton Heston del hielo y no le sacó. Y entonces vinieron 2 ambulancias, una para llevarse a Charlton Heston, que estaba helado, y al otro para llevarse al manicomio, ¿no? 2 ambulancias distintas. Entonces, estuvo muchos años perdido por México y tal, y luego volvió. Y cuando volvió, era un gran actor. No, y además era un personaje importante. ¿Satisfecho con tus 2 Quijotes? Sí. Ha sido de lo mejor que has hecho en tu carrera. Sí. Ya ves, ahí tienes las cosas del cine. Esto lo rodamos en Tarifa, donde siempre hay viento, y el mar, que está ahí, el mar parecía un telón, porque no había olas. Y las olas son digitales. Tener que hacer las olas digitales de Tarifa tiene mérito. Las olas son digitales. Es eso, porque no había mar. La magia del cine, Me gustaría, Marc, que le pasaras el micrófono a Antonia. ¿Ah, la has quitado? Bueno, pues, Antonia, si es tan amable, un momentito, pues... bueno, no, aquí mismo. Si quiere, un fuerte aplauso para Antonia Ortuño, que es la autora de este libro, que es muy especial. ¿Por qué? Está en tela, está bordado. ¿Pero qué está bordado? Cada página, es que no me atrevo ni a tocarlo. Pero bueno, aquí está. Está bordado, mira, Manuel, para que tú lo puedas ver. Sí. Es un libro que está bordado. ¿Cuántos ejemplares hay? Pues eso es, yo creo que es la primera y la segunda parte, ¿no? Ya. Yo creo que está la segunda y la primera. Sí, suba por aquí.
Bueno, un fuerte aplauso para Antonia, que se ha hecho un trabajazo. Vive en Alaurín el Grande, además viene de un pueblo vecino. Por aquí, por favor. Por ahí. A ver, Antonia, ahora aquí con el maestro. Explícanos cómo surge la idea de hacer el Quijote y por qué bordado. Pues la idea fue que yo estaba leyendo el Quijote, empecé a leerlo y cuando no iba por el segundo capítulo, pues se me ocurrió pasarlo a lo que es mi trabajo, que es bordador artesano. Entonces yo pensé que un libro pues se podía cambiar papel por la tela, podía escribirlo con la aguja y lo que es la pintura por los hilos. Entonces surgió la idea por eso. Yo creo que como los Quijotes, el Quijote lo ha hecho de 1000 maneras y a 1000 personas la ha hecho de formas diferentes, pues a mí me tocó de bordarlo. Menos mal que no era alfarera, si no imaginen, en platos, pues qué bonito. ¿Cuánto tiempo le dio? ¿Cuánto tiempo? Porque están las dos partes, ¿no? Claro. Ya. Es resumido, claro. Claro. Ya. Sí. Pero vamos, por ejemplo, cada página, ¿cuánto da de trabajo? En total pasé 2 años más o menos haciendo, que tampoco estaba todo el día, se llevaba las horas que podía, pero cada página tiene unas 20 horas de trabajo. Madre mía. Y Cada página. ha habido algún maravilloso, ¿Y ha habido algún episodio, alguna página que se le haya resistido más porque Yo creo que es que yo le puse tanta ilusión, tanto cariño, que es que lo volvería a bordar. Vamos, ahora lo que quisiera es bordarlo completo. ¡Qué maravilla! El de Doré también lo tengo bordado, también tengo algunas páginas también, otro Quijote con esos dibujos. Porque está bordado lo que es el dibujo y el texto. Se escribe con la máquina de coser antigua, esta máquina que he traído. ¡Qué bonito! Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué joya que hayamos tenido la oportunidad de verlo aquí. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, ¿y este libro dónde está? ¿Dónde queda? ¿En su casa? Está en casa. Ahora que tengo un pequeño museo. Ah, eso iba a decir. Aparte de estos 2 libros, también tengo más cosas sobre el Quijote. Ah, pues diga dónde se puede ir a verlo. Pues allí en Alaurín el Grande, ¿En la calle? en calle Estepona 21, y allí en mi mercería pues tengo un pequeño museo en la trastienda. Saquen ticket que merece la pena, ¿eh? Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Gracias, Antonio. Qué bonito. Ah, ¿también? ¿Sí ha traído algo? A ver, ¿dónde hay? A ver, que ha perdido una maleta. La maleta de Antonia. Oye, déjame, es que no me puedo levantar porque estoy aquí chupado. Claro. Es una maravilla de libro, ¿eh? Bueno, es un libro de bolsillo que te apetece, pero vamos a ver. O sea, vamos a ver. Si doña Antonia es capaz de hacer esto, tenemos que leer el Quijote. Sobre todo porque mañana es un día, es maravilloso, es lo que ha hecho. Es precioso y además es un trabajo, la verdad, maravilloso. Además aquí viene, bueno, hay que ir a ver el museo de doña Antonia, ¿eh? Sí, parece que está pintado, pero no está bordado. Uy, espera, que me puedo decir para repetirlo. Es que como estoy chupado aquí. Ay, también para mí, por favor, muchísimas gracias. Bueno, en fin. Es que en cuanto lo vi la invitamos, digo, claro que voy, ¿cómo no voy a ir? Y por supuestísimo, con la ha venido acompañado de su esposo, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿Sancho Paz? Bueno, ¿ha desatendido mucho a la pareja por estar por el Quijote o no? Muchas gracias. Qué bonito. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias. Mire, es un periódico, porque soy periodista, y pone Moisés Rodríguez Martínez bordado. Qué bonito, muchísimas gracias. Y él que pone una claqueta, Manuel Gutiérrez Álvaro. Bueno, qué detalle más bonito. ¿Es verdad, doña Antonia, que ahora va a abordar la trilogía del Señor de los Anillos en bordado? No, pero ¿puedo lavar con eso? No, es broma. Ahora tiene que hacer
libros. Pero seguro que no sé. Que va. Además, Lo puede lavar más pequeñito. Sí, va finito. No, que no aborde Moby Dick y esas cosas porque entonces morimos. Bueno, qué bonito y muchísimas gracias, Muchas gracias. por venir, por el obsequio y sobre todo por mostrar esta joya. Que, bueno, ahora hay en mente otro libro, ¿sí? Ahora estoy bordando la Biblia de La Biblia de Dorén. Bueno, dele vacaciones. Ya. Bueno, pues lo presentaremos aquí, ¿verdad? Muchísimas gracias, Toña. Fuerte aplauso para esta gran artista. ¡Qué maravilla! Bueno. Bueno, pues yo creo que aprovechamos ya que se nos ha ido un poco todo el tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena. No podíamos dejar de abordar el Quijote, no podíamos dejar de escuchar las anécdotas de Manuel Gutiérrez Aragón. Lamento haberme pasado, sé que el tiempo impera y sobre todo Mar lo tiene todo muy organizado, pero es que era necesario preguntarle a un académico de la RAE y sobre todo a un grandísimo amigo por ese Quijote, porque hay 1000 anécdotas. Espero que hayan disfrutado de la charla, del encuentro con Manuel Gutiérrez Aragón. Para nosotros ha sido un lujo que viniera aquí a la platea, que estuviera con nosotros, que pudiera explicar su visión y supongo que para las escuelas de cine también, ¿verdad? Y la escuela también de educativa, importante lo que nos haya podido decir. Yo espero y deseo que no se haya acabado tu carrera cinematográfica con una película muy importante, pero yo creo que tienes aún mucho por dar. No sé si la novela de Elvira Roca puede ser un buen... Yo creo que sí, porque habla de un inquisidor. El título es Las brujas y el inquisidor, editado por Planeta, que recomendamos, porque además nos gustaría muchísimo, Elvira, que vinieras a presentarlo aquí con nosotros. Ahora estás de promoción, viajando más que Willy Fogg, pero primero, recupérate de la espalda, sobre todo, por favor, y después ven a presentar el libro aquí, porque yo creo que hay mucha historia y tú eres aquí la reina. Así que muchísimas gracias, Elvira, por venir. Y a Manuel Gutiérrez Aragón, que vuelva pronto con el cine. Oriente, libro de relatos, no ha dado mucho tiempo para hablar de ello, pero son libros de relatos donde también hay fantasías cinematográficas, pero sobre todo una visión muy particular de su infancia. Es un libro precioso, Oriente. También están los anteriores libros. Recomiendo para la gente muy del cine, no es novela, es reflexiones a los actores, donde demuestra el gran amor de un director por los actores. Y suelo decirte que en nombre de Mar Cultura, de todo el equipo que componen la platea, con el maestro también Lucas Mora, profesor de Siglo de Oro y del teatro también aquí en la platea, pero sobre todo con este público que no ha pestañeado desde Córdoba, que han venido, desde Málaga, desde a Laurín el Grande, a Laurín de la Torre. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un lujazo que estés aquí con nosotros y esperamos verle pronto. Que no tengamos que esperar a sus memorias porque pueden tardar un poco. Gracias, Manuel. Muchas gracias.